Buenas tardes, distinguido auditorio de los navegantes de Internet. Aquí en Oaxaca, México, son ya casi las 6 de la tarde de este día 19 de julio de 2014. Desde este lugar, en el sureste de la República Mexicana, volvemos nuevamente a realizar esta emisión de Internet los abogados Francisco Salvador Pérez y Giap Salvador Díaz. El motivo de la plática de hoy es seguir hablando acerca de problemas de la justicia, principalmente en el estado de Oaxaca, México, combinando o entreverando otras temáticas de mucho interés, principalmente de interés mundial. Dentro de estos problemas mundiales está desde luego el tema del avión de la línea aérea comercial de Malasia, que fue derribado en la zona conflictiva, en la zona de guerra, ubicada en el oriente de Ucrania, concretamente en Donetsk, que es una zona fronteriza con Rusia. De buenas a primeras se antoja que, siendo una zona de guerra y por la índole de las potencias que tienen hostilidades ahí, sobre todo esas potencias que tienen un gran desarrollo tecnológico y de armamento de guerra, Rusia y los Estados Unidos, y Ucrania no se queda atrás, porque Ucrania es uno de los países que tienen un desarrollo tecnológico alto y también cuenta con armamento sofisticado, con capacidad. Cada uno de estos países, cada una de estas fuerzas, para derribar con misiles aviones que van volando a gran altura. Entonces, lo que vemos en la prensa internacional, dominada por las fuerzas en que predominan los Estados Unidos y la OTAN, pues culpan de una manera automática, sin pruebas, sin motivos, al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero, como decimos, estas afirmaciones, estas imputaciones carecen de fundamento, lógicamente no están apoyadas por pruebas, y no sabemos cuánto tiempo más pueda pasar hasta que no se pueda conocer algún indicio o indicios acerca de cómo es que se originó esta tragedia en el oriente de Ucrania y en la zona fronteriza con Rusia. Lo cierto es que ocurren una serie de eventos extraordinarios, una serie de eventos con graves consecuencias para vastas regiones del mundo, e incluso con consecuencias graves para todo el globo terráqueo. Y finalmente no se sabe la verdad formal, la verdad real, la verdad material, no formal. Muchos la indagan por su cuenta y deducen a base de una serie de valoraciones de carácter lógico e incluso de carácter jurídico teórico. Y me parece, lo que va a ocurrir en esta ocasión, porque tratándose de un evento tan complejo, en donde están en juego intereses tan grandes, sobre todo los intereses de una potencia realmente intromisionista como lo es Estados Unidos, con su instrumento militar y político, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte. Tenemos que tomar en cuenta que este organismo militar, llamémosle europeo, porque de hecho ya sabemos
que la organización del Tratado del Atlántico Norte está dominado, es un instrumento hegemónico del complejo militar, industrial y político de los Estados Unidos, a grado tal que actualmente los países llamados europeos prácticamente están siendo ya controlados como meras colonias por los Estados Unidos de Norteamérica. Podemos invocar una serie de estudios que están siendo puestos a la vista de todo el mundo en la red Voltaire, que dirige el gran investigador y periodista de origen francés Thierry Meyssan. A través de los conocimientos de este blog sabemos que Europa está en una terrible decadencia. Las apariencias engañan. Europa, a través de la propaganda occidental, de la misma OTAN y de los Estados Unidos, porque tenemos que sustituir el nombre de Europa con una serie de organismos que se han creado bajo el seno de las oligarquías y de los grupos burocráticos y capitalistas que han llegado a controlar el poder político de los estados asentados en la península europea, como la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la misma OTAN, y todos estos organismos se resumen en una penosa dependencia de los intereses de Estados Unidos. Por eso es que actualmente Europa no es una entidad independiente. La gloriosa Francia, el gran imperio británico, la gran Italia, la gran Alemania, como entidades autónomas e independientes, prácticamente ya no existen porque han sido víctimas de la hegemonía establecida en ese continente europeo por el capitalismo y el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Entonces, estando en juego en este tipo de acontecimientos como el derribamiento de una nave enorme que llevaba casi 300 pasajeros, 300 ocupantes, entonces tenemos que considerar que es el hecho muy complejo. Claro, la propaganda de los Estados Unidos y de la OTAN quieren señalar sin pruebas al presidente de Rusia, a la Rusia misma. Pero sabemos que por el mismo poder que tiene Rusia, Rusia no va a permitir que se realice una investigación en donde se falsifiquen las pruebas, los testimonios, las pruebas periciales con el objeto de establecer una verdad meramente formal que no se apegue a la realidad histórica de los hechos. Por eso es que queremos advertir a los pueblos del mundo que no se trata desde la mira, desde aquí de México, desde Oaxaca, México, de un acontecimiento, el derribamiento de esta nave de Malasia, de un acontecimiento simple, sino de un hecho muy complejo en donde están en juego grandes intereses de los grandes capitales internacionales, tanto de los Estados Unidos como de todos esos bienes, territorios y pueblos que son dominados y esclavizados por ese organismo militar político, dependencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la Organización del Atlántico Norte. ¿Ya serías tan amable de abordar acerca de esta temática? El tema que acaba de abordar el licenciado Francisco Salvador Pérez es muy importante, el derribo de una aeronave de Malasia. Bueno, ya inmediatamente los periódicos occidentales están hablando de que es Putin el causante de este derribo, y desde luego están los medios rusos que dicen lo contrario. Está claro
está claro y uno se hace los planteamientos, quien está al tanto de estos los acontecimientos, sabemos quién es Estados Unidos, quién es Rusia, sabemos qué cosa está pasando en Ucrania, qué cosa está pasando en el este de Ucrania, quiénes están detrás del actual gobierno golpista de Ucrania, qué clase de gobierno, por ejemplo, es el de Malasia, no sé, preguntas que aparentemente no tienen que ver hasta cierto punto quiénes son los dueños de esa empresa de aerolínea de Malasia, pues ya son 2 aviones, uno que desapareció en marzo, que iba hacia China, este es el segundo avión que derriban, este sí, lo derribaron. Las informaciones dicen que los controladores terrestres ucranianos le pidieron que descendiera el avión. Uno también piensa que en cualquier tipo de conflictos a Estados Unidos lo que le conviene es poner siempre en apuros a los adversarios. Ya enseguida se escucha que en el lugar donde cayó la nave, un lugar fronterizo incluso entre Rusia y Ucrania, la Ucrania en donde hay patriotas incluso que se están queriendo independizar de esa Ucrania golpista, originar conflictos en donde llegue siempre organismos de la comunidad internacional a investigar, a analizar, a ver qué cosa está pasando. Ahí ya mandan a sus expertos internacionales. Y yo así de primer momento me imagino pues que dentro de esos expertos siempre van espías, van toda clase de individuos que lo que sobre todo buscan es espiar, ¿no? Es lo que a mí de primer momento como comentario puedo hacer respecto a este acontecimiento del derribo de una nave procedente de Holanda y iba para Kuala Lumpur. Hay una ciudad donde hay 2 torres Petronas casi del mismo tamaño de las de Torres Gemelas de Nueva York, casi son del mismo tamaño, poco más de 400 metros, sí, 400 metros, y bueno, las Torres Gemelas, el World Trade Center, imagínense, lo derribaron a ese World Trade Center de Nueva York, unas aeronaves. Desde el 11 de septiembre se ha puesto de moda derribar aviones repletos de gente y echarles la culpa a los adversarios. De momento ese es el comentario con respecto a este tema que acaba de abordar el licenciado Francisco Salvador Pérez.